Mm. El tema que vamos a tratar a continuación es referente a lo que vendrían a ser los lípidos o grasas, ¿ya? Estas son macromoléculas pequeñas. Las cuatro macromoléculas que conocemos son las más pequeñas, ¿ya? Las otras tres son biomoléculas grandes. Eh, la unidad estructural de los lípidos es un compuesto que vienen a ser los ácidos grasos. Estos ácidos grasos no son más otra cosa que ácidos carboxílicos de cadena amplia, de cadena grande, ¿no? Esa es la unidad estructural de los lípidos. Ahora, los ácidos grasos eh, que son ácidos carboxílicos tienen dos, dos partes bien diferenciadas. Una cabeza polar que está formada por el grupo carboxílico, y la cadena polar que está formada por la cadena carbonada. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las colas apolares, que no es más otra cosa que las cadenas carbonadas de los ácidos grasos, la cabeza polar, que no es más otra cosa que el grupo carboxilo. Entonces, en estos ácidos grasos tenemos una parte apolar y tenemos una parte polar. La parte polar es hidrofílica, que puede estar en contacto con el agua, y la parte apolar es hidrofóbica, ¿no? Que repele al agua. Entonces, cuando nosotros tengamos moléculas que a su vez son hidrofóbicas e hidrofílicas, a ese tipo de moléculas se les denomina moléculas anfipáticas. ¿Ya? Son las moléculas anfipáticas. ¿Ya? Es una molécula anfipática. Los lípidos son anfipáticos porque son hidrofóbicos y son hidrofílicos a la vez. Ahora, esta propiedad anfipática es importante porque gracias a esta propiedad los lípidos pueden formar membranas celulares. ¿Ya? Toda membrana celular está formada por un, un tipo de lípidos que en este caso vienen a ser los fosfolípidos. ¿Ya? Las membranas celulares. Es por eso que decimos que una de las funciones bioquímicas de los lípidos es la función estructural. ¿Ya? Va a ser la función estructural. Decimos que los lípidos son estructurales porque forman las membranas celulares. Toda membrana celular está formada por lípidos. Ahora, la membrana celular en su estructura no solo posee lípidos, también tenemos, miren, aquí en la membrana tenemos oligosacáridos, que son carbohidratos. Tenemos también proteínas integrales que forman canales iónicos. Estas proteínas integrales son proteínas que están en contacto con el intracelular y con el extracelular, ¿ya? El intra y el extra. A ese tipo de proteínas se les denomina proteínas integrales. Estas proteínas integrales forman canales iónicos y es a través de esos canales iónicos que ingresan los iones al interior de la célula. ¿Ya? Y también tenemos esto de color amarillo, corresponde a lo que vendría a ser las moléculas de colesterol. ¿Ya? Aquí dentro adherido están las moléculas de colesterol. ¿Ya? Entonces, una membrana celular, esa es básicamente su composición. En mayor cantidad tiene lípidos y en menor proporción tiene carbohidratos,
tiene proteínas y tiene moléculas de colesterol, ¿ya? En menor cantidad. Y en mayor cantidad va a tener lípidos. Esa es la estructura de una membrana celular, ¿ya? Entonces, es falso que la membrana celular esté formada solo por lípidos. El principal componente son los lípidos. Decimos que la membrana es de carácter lipídico, pero también tiene carbohidratos, proteínas y colesterol, ¿no? En menor cantidad, ¿ya? Ahora, esta membrana celular tiene que tener flexibilidad, pero también tiene que tener algo de rigidez. La flexibilidad la van a dar los, los fosfolípidos. Los fosfolípidos le dan algo de flexibilidad a la membrana celular, ¿ya? Y la rigidez le da estas moléculas que están adheridas a a la membrana, al interior de la membrana, que son las moléculas de colesterol. Estas moléculas de colesterol le va a dar algo de dureza, de rigidez, ¿ya? Entonces, el responsable de la dureza, de la rigidez son las moléculas de colesterol y de la flexibilidad son las moléculas de fosfolípidos. Ya, entonces, una de las funciones será la función de tipo estructural, ¿ya? ¿Por qué decimos que los lípidos son estructurales? Porque forman membranas celulares, van a formar membranas celulares. Luego tenemos la función energética, ¿ya? Esta función energética también es una función bioquímica de los lípidos. Los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos, ¿ya? Todo lípido es mucho más energético que los carbohidratos, pero los lípidos son de segunda opción, ¿ya? ¿Por qué son de segunda opción? Porque producir ATP a partir de un lípido es una reacción que demora y es una reacción más compleja, ¿ya? En cambio, producir ATP a partir de los carbohidratos, esas son reacciones que son más rápidas. Es por eso que los carbohidratos siempre van a ser de primera opción y los lípidos de segunda opción, a pesar de que los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos, ¿ya? Un lípido te produce aproximadamente 3 veces más ATP que cualquier carbohidrato, o son mucho más energéticos, pero producir esos ATPs demora más tiempo, ¿ya? Y es una reacción compleja. Entonces, una de sus funciones será la función energética. ¿Cuándo utilizamos los lípidos para generar ATP? Los vamos a utilizar cuando no haya carbohidratos. Si no hay carbohidratos, utilizamos los lípidos para generar ATP. ¿Ya? Entonces, tiene más funciones bioquímicas. Tiene más funciones bioquímicas, pero estas dos son las que hay que resaltar y son las que hay que recordar. ¿Ya? La función energética y la función de tipo estructural. Ya, entonces, los lípidos son compuestos orgánicos que básicamente están formados por un alcohol que es el glicerol, ¿ya? Este glicerol es un triol, es un alcohol de 3 carbonos, es el principal alcohol de los lípidos, no es el único, ¿ya? No es el único alcohol, pero sí es el más abundante. El alcohol más abundante de los lípidos es el glicerol y tiene ácidos grasos, ¿no? Está formado por glicerol como principal alcohol y tiene ácidos grasos. Y, y tienen ciertas propiedades, ¿no? Los lípidos tienen ciertas propiedades. Una de las propiedades que tienen es que son insolubles en agua. ¿Por qué los lípidos son insolubles en agua? Los lípidos van a ser insolubles en agua debido a su polaridad. El agua es polar y los lípidos son apolares. Entonces, si tú mezclas una sustancia polar con una sustancia polar, el resultado va a ser la insolubilidad, ¿ya? Por esa razón son insolubles en agua. Es por la polaridad que posee el lípido. Por eso cuando mezclamos agua con aceite se observa siempre dos fases. ¿Ya? Son dos fases. Ahora, ¿en qué tipo de moléculas sí van a ser solubles los lípidos? Son solubles en solventes orgánicos, como el caso, por ejemplo, del éter, benceno y cloroformo.
Esos tres son solventes apolares. Como son solventes apolares, cuando tú lo mezclas con el lípido, el resultado va a ser la solubilidad completa. ¿Ya? Se van a solubilizar por completo. O sea, voy a observar una sola fase. En el caso de mezclarlos con alcohol y acetona, la solubilidad con estas dos va a ser parcial. ¿Ya? No es una solubilidad completa, tienen una solubilidad parcial con alcohol y cetona. Y con agua sí van a ser insolubles, ¿no? Se observan dos fases debido a que ambos tienen polaridades diferentes. Ahora, ¿cómo clasificamos a los lípidos? Los lípidos los vamos a clasificar de acuerdo a su grado de hidrólisis, ¿ya? De acuerdo al grado de hidrólisis de los lípidos, los clasificamos en lípidos insaponificables y los lípidos saponificables, ¿ya? Los insaponificables y los saponificables. Si hablamos de los insaponificables, estos son lípidos que no se van a hidrolizar, ¿ya? Estos son lípidos que no se hidrolizan. Este tipo de lípidos no tienen ácidos grasos, tampoco tienen alcoholes, a diferencia de los saponificables. Estos lípidos saponificables sí se van a poder hidrolizar, ¿ya? Los saponificables sí se pueden hidrolizar. Es la diferencia entre un saponificable y un insaponificable. Ahora, si hablamos de los insaponificables, tenemos a tres tipos de lípidos. Son los terpenos, los esteroides y las prostalaninas, ¿ya? Son los tres tipos de lípidos insaponificables que existen. Ahora, ¿por qué se le denomina terpeno? Se le llama terpeno porque este tipo de lípidos tiene un núcleo. Ese núcleo son los isoprenos, ¿ya? El núcleo de todo terpeno son los isoprenos. Esta es la estructura de un isopreno. Si yo le doy la nomenclatura UPAC, este sería el 2-metil, 1, 2, 3, el 2-metil, 2-buteno, ¿ya? El 2-metil, 2-buteno. A este 2-metil, 2-buteno se le conoce como nombre vulgar isopreno. Son los isoprenos. Entonces, si yo tengo un compuesto que tiene este núcleo, automáticamente pertenece a los terpenos. Estos terpenos son de origen vegetal, ¿ya? Lo encontramos en los vegetales, son de origen vegetal. Algunos alimentos, plantas, tienen un olor bien característico y uno de los responsables de ese olor característico son los terpenos, ¿no? Son los terpenos. Por ejemplo, el caso del limón. En el limón hay un olor bien característico debido a que tienen un terpeno. Ese terpeno es el limoneno, ¿ya? Ese limoneno le da ese olor característico al limón y ese limoneno es un terpeno. Otro ejemplo de terpenos es el caso de vitaminas, como el caso de la vitamina E y la vitamina A, ¿ya? La vitamina E y la vitamina A. La vitamina E es es la principal vitamina liposoluble, ¿ya? Esta es una vitamina liposoluble que dentro de su estructura tiene isoprenos. Por eso esta vitamina A es un lípido insaponificable. La vitamina A también en su estructura tiene isoprenos, ¿ya? Tiene al 2-metil-2-buteno. Por eso se le considera lípido insaponificable. Los dos pertenecen, estos dos tipos de vitaminas pertenecen al grupo de los terpenos. A la vitamina E también se le llama alfa-tocoferol y a la vitamina A se le denomina retinol, ¿ya? Retinol y alfa-tocoferol.
Alfa-tocoferol. Esta es una vitamina antioxidante. La vitamina E tiene una actividad antioxidante, es un potente antioxidante. La obtenemos a partir de los aceites vegetales. Y la vitamina A, esta se obtiene a partir de los betacarotenos. Es por eso que a los betacarotenos se les conoce como provitamina A. ¿Ya? Esos betacarotenos se les conoce como provitamina A. Si nosotros rompemos un betacaroteno a la mitad, obtenemos dos moléculas de vitamina A. ¿Ya? Si rompemos ese betacaroteno a la mitad, se obtendrían dos moléculas de vitamina A. Los betacarotenos son los responsables del color amarillo y del color naranja en los alimentos, ¿no? Es por eso que son abundantes en el caso del zapallo, en el caso de la zanahoria, ¿no? Ahí hay bastante betacaroteno y es importante para la visión, ¿no? Esa vitamina A es una vitamina importantísima para la visión. La deficiencia de la vitamina A podría generar problemas de ceguera o pérdida de la visión, ¿ya? Entonces son ejemplos de lípidos insaponificables que pertenecen al grupo de los terpenos. Luego tenemos a los esteroides, ¿ya? Los esteroides. Estos esteroides son lípidos insaponificables y todo esteroide siempre tiene este núcleo, ¿ya? Este núcleo es conocido por ustedes en química, que han hecho en química orgánica, ¿no? Este es el famoso, ¿cómo se llama? Vamos a representarlo primero. Esto viene a ser el ciclopentano, que hay un ciclopentano, peridro porque no tienen enlaces dobles, estos tres anillos no tienen enlaces dobles, y la configuración de estos tres anillos correspondería al fenantreno. ¿Ya? Es por eso que este núcleo se le denomina ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Ya? Ciclopentano perhidrofenantreno. O sea, todo esteroide tiene ese núcleo, el ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro un compuesto que tiene este núcleo, automáticamente pertenece a los esteroides. Es el caso, por ejemplo, de las hormonas sexuales, la hormona sexual masculina y la hormona sexual femenina. La hormona sexual masculina es la testosterona, ¿no? Que se sintetiza a nivel de los testículos. La hormona sexual femenina, la progesterona, que se sintetiza a nivel de los ovarios. ¿Ya? Entonces, un varón, por ejemplo, tiene los dos tipos de hormona. En mayor cantidad testosterona y menor cantidad progesterona. En la mujer es lo mismo, ¿no? La mujer tiene poca testosterona y tiene abundancia de progesterona, ¿ya? Entonces, en el ser humano tenemos ambos tipos de hormonas sexuales. Luego, a nivel de los riñones, a nivel renal, ¿ya? Básicamente a nivel de las glándulas suprarrenales, también tenemos hormonas esteroideas, responsables una de las responsables del equilibrio osmótico a nivel renal. Es el caso de la cortisona, ¿ya? El caso de la cortixolona, es con X, cortisona o la cortixolona. Esas son hormonas esteroideas que se secretan a partir de las glándulas suprarrenales, responsables de mantener el equilibrio homeostático a nivel renal, ¿ya? Y luego tenemos al colesterol. El colesterol también es de tipo esteroideo, ¿ya? Ese colesterol es de tipo esteroideo. Es un lípido insaponificable, ¿ya? Esas moléculas de colesterol son lípidos insaponificables. Ahora, los lípidos a nivel de la sangre van a ser transportadas por algunas moléculas denominadas lipoproteínas, ¿ya? Se le llama lipoproteína porque tiene una parte lipídica y tiene una parte proteica.
De ahí el nombre de lipoproteína. Dentro de las principales lipoproteínas es el caso de los kilomicrones. La primera lipoproteína en ser sintetizada son los kilomicrones. Y a partir de estos kilomicrones se sintetizan las demás lipoproteínas, ¿no? Como la HDL, la LDL, ¿no? HDL, LDL, la VLDL y la LDL. Estas lipoproteínas son responsables del transporte de los lípidos a nivel de la sangre, ¿ya? Las moléculas que transportan los lípidos a nivel de la circulación se denominan lipoproteínas, son lipoproteínas. Ya, entonces eso es con respecto a los esteroides. Ahora, podemos encontrar también esteroides a nivel de los vegetales. ¿Ya? Podemos encontrar este tipo de moléculas a nivel de los vegetales. Cuando nosotros encontremos este tipo de moléculas a nivel de los vegetales, este vendría a ser un lípido esteroideo, pero se le denomina fitoesteroide. Es un fitoesteroide, es una fitohormona, tiene una actividad hormonal, ¿ya? Es una fitohormona utilizadas en caso de para prevenir menopausia o la andropausia, ¿no? Las fitohormonas. Fitohormonas es el caso de la daixina, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra en la soya, en la alfalfa, en las legumbres, ¿no? Ahí hay bastante fitohormona, ¿ya? Son entonces también hormonas esteroideas. Ahora, con respecto a las prostalaninas, ¿ya? Con respecto a las prostaglandinas, estas prostaglandinas se van a sintetizar a partir de ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? Se sintetizan a partir de ácidos grasos poliinsaturados. Y uno de estos ácidos grasos poliinsaturados utilizados para la síntesis de estas prostaglandinas es el ácido araquidónico, ¿ya? Va a ser el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado. Este ácido araquidónico se encuentra formando la membrana celular. Lo encontramos formando las membranas celulares. Entonces, cuando hay un estímulo externo, este estímulo externo produce la liberación del ácido araquidónico por acción de las fosfolipasas. Perdón, sí está bien. Las fosfolipasas son las responsables de producir la liberación del ácido araquidónico, ¿ya? Pero previamente tiene que haber un estímulo, ¿ya? Tiene que haber un estímulo, ¿ya? Entonces, estas fosfolipasas, como el caso de la fosfolipasa A2, es una enzima, este de aquí es una enzima, se encarga de liberar ácido araquidónico proveniente de las membranas celulares. Pero para que haya esa liberación, previamente tiene que haber un estímulo, ¿ya? Tiene que haber previamente un estímulo externo. Ese estímulo externo eh, produce la activación de la fosfolipasa 2 y esta fosfolipasa 2 libera ácido araquidónico proveniente de la membrana celular. Ahora, sobre este ácido araquidónico pueden actuar varias enzimas. ¿Ya? Tenemos dos tipos de enzimas que podrían actuar sobre este ácido araquidónico. Es el caso de las lipoxigenasas y el caso de las ciclooxigenasas. Cuando las lipoxigenasas actúan sobre el ácido araquidónico, eso va a dar lugar a la síntesis de leucotrienos. ¿Ya? Se sintetizan los leucotrienos. Y cuando actúa la ciclooxigenasa sobre este ácido araquidónico, eso da lugar a la síntesis de prostaglandinas. Se sintetizan las prostaglandinas, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de prostaglandinas, como el caso de la prostaglandina G2 y la H2. Esta prostaglandina H2 es la progenitora del resto de prostaglandinas como la prostaciclina, la prostaglandina E2, la prostaglandina F2 y el caso de los tromboxanos. ¿Ya? El caso del tromboxano. Ahora,
cuando hablamos de esta enzima, que es la ciclooxigenasa, ya existen dos tipos de ciclooxigenasas. Son la COX-1, ya, y el grupo de la COX-2. O sea, ciclooxigenasa de tipo 1 y ciclooxigenasa de tipo 2, ¿no? De tipo 1 y de tipo 2, ¿ya? La COX-1 y la COX-2. Eh, l- ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ciclooxigenasas? Cuando se activa la COX-1, esta COX-1 actúa sobre el ácido araquidónico y eso va a dar lugar a la síntesis de prosalaninas fisiológicas. ¿Ya? Se sintetizan prosalaninas fisiológicas. Pero si se activa la COX-2, cuando la COX-2 actúe sobre el ácido araquidónico, esto va a dar lugar a la síntesis de prosalaninas fisiopatológicas. ¿Ya? Entonces, es la diferencia entre estos dos tipos de ciclooxigenasas. Con la COX-1 se generan prosalaninas fisiológicas y con la COX-2 se producen prosalaninas fisiopatológicas. La principal prosalanina fisiopatológica generada es la prosalanina E2, ¿ya? La prosalanina E2. Pero ojo, esta prosalanina E2 también puede ser fisiológica, ¿ya? Cuando la prosalanina E2 es fisiológica, si se sintetiza por la vía de la COX-1. Si se sintetiza por la vía de la COX-1, la prosalanina E2 es fisiológica. Si se sintetiza por la vía de la COX-2, esta prosalanina E2 es fisiopatológica, ¿ya? Por ejemplo, cuando la COX-1 se activa y genera prosalaninas fisiológicas, el caso, por ejemplo, a nivel digestivo, ¿ya? A nivel digestivo se puede sintetizar la prostaciclina y la prosalanina E2. Cumplirían una función de citoprotección gástrica. Nos protegen del efecto gastroerosivo del ácido clorhídrico, ¿ya? Eso a nivel digestivo. El tromboxano, este tromboxano, cuando se sintetiza por la vía de la COX-1, este tromboxano A2 tiene un efecto agregante plaquetario, ¿ya? Este es un agregante plaquetario responsable de la agregación plaquetaria, ¿ya? Ese es el tromboxano A2. A nivel de una gestante, en una gestante, cuando está en su último trimestre, genera prosalaninas contráctiles. Es el caso de la prosalanina E2 y la F2. Esta E2 y F2 son prosalaninas contráctiles en las gestantes. Se sintetizan en abundancia minutos antes del parto. ¿Ya? Minutos antes del parto se van a producir estas prosalaninas que cumplirían una función de contracción uterina. ¿Ya? Una de las responsables de contraer el útero. ¿Ya? Ahora, esta E2, si se activa por la vía de la COX-2, ¿ya? Esta, por ejemplo, puede ser responsable del aumento de la temperatura corporal, ¿ya? Cuando entra algo extraño, lo que va a ocurrir es que el centro termorregulador que se ubica a nivel del... ¿cuál es el centro termorregulador que controla la temperatura? A ver, ayúdenme. ¿Quién sabe? ¿Cuál es el centro que controla la temperatura? El hipotálamo. Es el hipotálamo, ¿no? Nicole, ¿dónde está mi delegado? ¿Está mi delegado presente? Presente, Jefferson, profesor. ponle a tu compañera Nicole una participación.
Ya, profesor. Es el hipotálamo, ¿no? Entonces, eh, esa sustancia extraña, cuando ingresa al organismo, entonces, por ejemplo, una bacteria o algún virus, a nivel del hipotálamo se va a generar, se activa esta COX-2 a nivel del hipotálamo. Y cuando se activa la COX-2, genera prosalanina E2 fisiopatológica. Y esta sería la responsable de que la temperatura suba, ¿no? Responsable de la fiebre. ¿Ya? Se está activando por la vía de la COX-2. Otra función fisiopatológica, por ejemplo, que te produzca dolor, que te produzca inflamación, ¿no? Artritis, artrosis, todo lo que tenga que ver con procesos dolorosos, inflamatorios, esta sería la responsable. Pero la fisiopatológica, ojo, la fisiopatológica que se activa con la COX-2, ¿ya? Y la de acá sería fisiológica, ¿no? Citoprotección gástrica, contracción uterina, por ejemplo. A nivel renal también se puede producir prostaciclina y prosalanina. Y a nivel renal, estas prosalaninas mantienen el equilibrio osmótico, ¿ya? También tienen funciones fisiológicas a nivel renal, ¿ya? Y la principal prosalanina fisiopatológica sería la E2, la que se genera, esta E2, pero por la vía de la COX-2. O sea, esta causa daño y esta sería benéfica, ¿no? Por ejemplo, un dolor por cáncer, esta progelanina está ahí acentuada, está bien incrementada, ¿no? Es por eso que cuando hay dolor, cuando hay inflamación, ¿no? Estas ciclooxigenasas, especialmente esta COX-2, ¿ya? Debemos de inhibirla. ¿Ya? Tenemos medicamentos que pueden producir bloqueo o inhibición de estas ciclooxigenasas. Ese grupo de medicamentos son los AINES, ¿ya? Los AINES y los analgésicos, ¿ya? Los AINES y los analgésicos. La diferencia entre un AINE y un analgésico es que los AINES se utilizan en un dolor leve, y los analgésicos lo vamos a utilizar en un dolor más severo, un dolor crónico. Ahí tenemos que utilizar analgésicos propiamente dichos. Ahora, dentro de los AINES también tenemos AINES que tienen actividad analgésica. ¿Ya? Hay algunos AINES que tienen actividad analgésica. Dentro de los analgésicos propiamente dichos, ahí están los opioides, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, en dolor por cáncer, ¿no? Es el caso de la morfina, la petidina, ¿no? Que son o analgésicos propiamente dichos. Y si hablamos de AINES, ahí está, por ejemplo, el paracetamol, el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? Esos son AINES propiamente dichos. Y si hablamos de un AINE que tiene actividad analgésica, es el caso del Celecoxib, el caso del eh, Eterocoxib, Celecoxib, Eterocoxib, el caso del ketorolaco, el caso del ketoprofeno. Son AINES, pero que tienen actividad analgésica, ¿ya? Y los analgésicos propiamente dichos son los opioides. Entonces, estos fármacos bloquean a estas ciclooxigenasas, a la COX-1 y la COX-2. Si la COX-2 se bloquea, no hay problema porque es fisiopatológica, pero si bloqueamos a la COX-1, se inhibiría la síntesis de prostaglandinas fisiológicas. Y al hacer eso, generaría efectos adversos. ¿Ya? Produce efectos adversos. Entonces, eso con respecto a estas prostaglandinas. Entonces, si hablamos de prostaglandinas, estas prostaglandinas son lípidos insaponificables, ¿ya? ¿A partir de dónde se sintetizan? A partir de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico tiene que ser liberado por acción de las fosfolipasas. ¿Ya? Se libera el ácido araquidónico y sobre este ácido araquidónico pueden actuar las ciclooxigenasas, sintetizando estas prosalaninas. ¿Ya? Ahora, dependiendo de cuál de las dos se activen, vamos a tener prosalaninas fisiológicas y fisiopatológicas. Si es COX-1, es fisiológico. Si es COX-2, es fisiopatológico.
¿Ya? Entonces, estos tres grupos forman parte de los lípidos insaponificables. Son lípidos que no se van a poder hidrolizar, ¿ya? Luego tenemos a los lípidos saponificables, ¿ya? A estos lípidos sí se van a poder hidrolizar. Y estos lípidos saponificables los clasificamos en lípidos simples y lípidos complejos, ¿ya? Los simples y los complejos. ¿Cuál es la diferencia entre un lípido simple y un lípido complejo? Cuando hidrolizamos a un lípido simple, producto de su hidrólisis, vamos a obtener alcohol y ácidos grasos, ¿ya? Alcohol y ácidos grasos. Si nosotros hidrolizamos a un lípido complejo, ahí vamos a obtener alcoholes, ácidos grasos y otros compuestos extras. Esos compuestos extras que se pueden obtener son, por ejemplo, grupos fosfatos y compuestos nitrogenados, ¿ya? Eso es un lípido complejo. Entonces, si solo obtienes alcohol y ácidos grasos, es simple. Si obtienes alcohol, ácidos grasos y compuestos extras, como grupos fosfatos o compuestos nitrogenados, estamos hablando de un lípido complejo. ¿Ya? De un lípido complejo. Y no olvidarse que la unidad estructural de los lípidos saponificables son los ácidos grasos. Van a ser los ácidos grasos, ¿ya? Ahora, dentro de los lípidos simples tenemos dos subgrupos. Es el grupo de los acilgliceroles, también llamados triacilgliceroles o grasas neutras. Este tipo de lípidos se abrevia de esta manera, TAG, ¿ya? Triacilglicerol. Luego tenemos a las ceras, ¿ya? Los triacilgliceroles y las ceras son lípidos simples. Dentro de los complejos tenemos a los fosfolípidos, ¿ya? A los fosfolípidos y a los glucolípidos. Fosfolípidos. ¿Por qué se le llama fosfolípidos? Porque dentro de su estructura tienen grupo fosfato. Es un lípido que tiene grupo fosfato. ¿Por qué se le llama glucolípidos? Porque dentro de su estructura tienen compuestos carbohidratados. ¿Ya? Un lípido que tiene compuesto carbohidratado es un glucolípido. ¿Ya? Entonces, dentro de estos fosfolípidos vamos a tener a los fosfoacilgliceroles, que se abrevia como FAG, y a las esfingomielinas. ¿Ya? Fosfoacilgliceroles y a las esfingomielinas. Estos son los dos tipos de fosfolípidos, ¿ya? Son los dos tipos de fosfolípidos, los fosfoacilgliceroles y las esfingomielinas. Dentro de los glucolípidos tenemos a dos tipos, los cerebrósidos y los gangliósidos, ¿ya? Cerebro y ganglio, ¿ya? Ahora, antes de ver cada uno de estos, vamos a ver detalladamente la unidad estructural de los de los lípidos saponificables. Esa unidad estructural son los ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos. Ahora, ¿qué dijimos de los ácidos grasos? Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena amplia, ¿ya? Ácidos carboxílicos de cadena amplia. Esos son los ácidos grasos. Los más frecuentes son de 14 a 20 carbonos, de 14 a 20. Ahora, cuando hablamos de los ácidos grasos, hay dos tipos de ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos que poseen simples enlaces, ¿ya? Los ácidos grasos que poseen simples enlaces, y a este tipo de ácidos grasos se le denomina ácidos grasos saturados.
Ya, son los ácidos grasos saturados. Y luego tenemos a los ácidos grasos que poseen dobles enlaces. ¿Ya? A ese tipo de ácidos grasos se les denomina ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Estos ya tienen dobles enlaces en su estructura. ¿Ya? Saturado, simple enlace, y insaturado, dobles enlaces. De esa forma clasificamos a los ácidos grasos. Ahora, cuando hablamos de los ácidos grasos, todos nuestros ácidos grasos son pares, ¿ya? En nuestro organismo tenemos solo ácidos grasos pares. No tenemos ácidos grasos impares. O sea, un ácido graso de 3, de 7, de 9, de 11, de 13 carbonos no existen. Todos nuestros ácidos grasos son siempre pares. ¿Por qué razón son pares? Por una explicación. Durante el proceso sintético de estos ácidos grasos, la forma de sintetizarse es mediante la adición de la acetilcoenzima A. ¿Ya? La acetilcoenzima A es una molécula pequeña que posee dos carbonos. O sea, el donador de carbonos es la acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A va a donar dos carbonos. O sea, la donación siempre va a ir de a dos, de a dos, de a dos y de a dos. Es por eso que tenemos ácidos grasos pares, ¿ya? No tenemos ácidos grasos impares. La reacción de síntesis de los ácidos grasos se denomina beta-oxidación. Es una reacción de beta-oxidación, ¿ya? Esa es la forma como, como es que los ácidos grasos se van a sintetizar. Se sintetizan mediante reacciones de beta-oxidación. Y el donador de carbonos es la acetilcoenzima A. Por esa razón, todos nuestros ácidos grasos son pares, ¿ya? No tenemos ácidos grasos impares. Ahora, con respecto a ver, veamos primero el caso de los saturados. ¿Quiénes son? ¿Ya? El caso de los saturados. Tenemos 5 insaturados que son los más importantes, de los cuales hay 3 que son abundantes, ¿ya? Esos 5 que son importantes son el caso del láurico, del mirístico, el palmítico, el esteárico y el araquídico. ¿Ya? Esos 5, láurico, mirístico, palmítico, el esteárico, y el araquídico. De estos 5, los más abundantes de todos son el palmítico y el esteárico. ¿Ya? Este palmítico y el esteárico son los más abundantes, luego seguido del araquídico. ¿Ya? Palmítico, esteárico y araquídico. Estos 3 son los más abundantes. El láurico es un ácido graso de 12 carbonos. Ya, si le doy su nomenclatura IUPAC, sería el ácido dodecanoico. El mirístico es de 14, es el ácido tetradecanoico. El palmítico es de 16, es el ácido hexadecanoico. El esteárico es de 18, es el ácido octadecanoico. Y el araquídico es de 20 carbonos, ¿ya? Es el eicosanoico. Todos poseen simples enlaces. Ahora, si observo esta propiedad de su punto de fusión, el punto de fusión de estos ácidos grasos va a ser alto, ¿ya? Va a ser bien alto. El punto de fusión de estos ácidos grasos es bien alto. Ahora, ¿por qué es alto? Porque tienen simples enlaces y tienen cadenas carbonadas. Ahora, hay una propiedad importante que deben de haberla estudiado en química orgánica, que hace que el punto de fusión de estos aumente a medida que la cadena carbonada aumente, ¿ya? O sea, a mayor cantidad de carbonos, el punto de fusión también aumenta. ¿Cómo se llama esta fuerza intramolecular que hace que el punto de fusión de estos ácidos grasos saturados aumente? ¿Alguien sabe?
¿Cómo se llama ese tipo de fuerza intramolecular? Que hace que a medida que la cadena crezca, también crece su punto de fusión. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Eso es química orgánica. ¿Nadie? Ese tipo de fuerzas que está presente en moléculas, principalmente en moléculas apolares, se denomina las fuerzas de London, ¿ya? Las fuerzas de London son un tipo de fuerzas de Van der Waals que afectan principalmente a las moléculas apolares. Este tipo de fuerza de London, que es una fuerza intramolecular, está relacionada con la extensión de la molécula. A mayor extensión, a mayor tamaño, mayor fuerza de London. Y si hay mayor fuerza de London, el punto de fusión y también el punto de ebullición van a ser altos, ¿ya? El punto de fusión va a ser alto. Es por eso que el araquídico, que es de 20 carbonos, tiene un punto de fusión más alto que el láurico, ¿no? El láurico tiene, miren, 44. El araquídico, que es de 20, tiene 81, punto de fusión alto. ¿Por qué es alto? Porque tiene más carbonos. En ese tipo de compuestos orgánicos, las fuerzas de London van a ser bien altas. O sea, mayor fuerza de London, mayor punto de fusión. Entonces, esto hace que este tipo de ácidos grasos, ¿no? Tengan consistencia sólida, ¿ya? Estos son ácidos grasos sólidos, porque a condiciones normales de presión y temperatura, su punto de fusión va a ser alto, poseen solo simples enlaces, ¿ya? Su punto de fusión va a ser alto. Y como el punto de fusión es alto, eso significa que su consistencia va a ser sólida, va a ser sólida. Entonces, a este tipo de ácidos grasos, si nosotros tenemos un lípido que posee este tipo de ácido graso, va a tener consistencia sólida. Es el caso, por ejemplo, de la manteca y el caso de la mantequilla, por ejemplo, ¿no? En la manteca, en la mantequilla, poseen, está formado por ácidos grasos insaturados, saturados, perdón, tienen ácidos grasos saturados. Por eso la consistencia sólida, ¿no? Los ácidos grasos saturados son aquellos se les denomina grasas animales. Estas son de origen animal. ¿Ya? Estas van a ser de origen animal. Son las grasas animales. Ahora, en el caso de los insaturados, aquellos que poseen dobles enlaces, ¿ya? Es el caso del palmitoleico, el oleico, el linoleico, el linolénico y el araquidónico, ¿ya? Estos cinco. En el caso de estos cinco, a ver, antes de eso, en el caso de los insaturados, estos insaturados tienen un tipo de estereoisomería, ¿ya? ¿Qué tipo de estereoisomería pueden presentar compuestos que presentan dobles enlaces? Es el caso de la isomería geométrica. Si yo hablo de una isomería geométrica, es el caso de la forma cis y la forma trans, ¿ya? La forma cis y la forma trans. A eso me refiero cuando hablo de isomería geométrica, ¿ya? La forma cis y la forma trans. ¿Cuándo va a ser cis y cuándo va a ser trans? Por ejemplo, este ácido graso, que es el oleico, que es un insaturado, ¿no? Tiene dos hidrógenos del mismo lado con respecto al doble enlace. Y las cadenas carbonadas también están del mismo lado con respecto al doble enlace. Si están del mismo lado, es forma cis. Ahora, si están en lados opuestos, como es este el caso, ¿no? Hidrógeno acá y hidrógeno abajo, ¿no? Están de lados opuestos. La cadena carbonada también está en lados opuestos. Esta forma es trans, ¿ya? Entonces, los ácidos grasos insaturados pueden presentar isomería geométrica cis y trans. Cis y trans.
Ahora, de esas dos formas, cis y trans, solo una es la que predomina en las células animales. Es la forma cis, ¿ya? Todos nuestros ácidos grasos que tenemos dentro del organismo tienen que tener forma cis. Tienen forma cis, ¿ya? Forma trans, no. Forma cis, ¿ya? Entonces, entre un ácido graso cis y un ácido graso trans, el más abundante por lógica va a ser el cis, porque el trans no existe dentro de los seres vivos. Pero eso no deja de lado que este ácido graso trans pueda ingresar al organismo. Sí va a ingresar sí puede ingresar al organismo. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros no reciclamos el aceite y lo seguimos calentando, 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 lo que va a generar es una forma trans. Ahí genera esta forma trans. Y si esta forma trans ingresa al organismo, esto genera problemas de toxicidad. Y el efecto tóxico que puede generar este ácido graso trans es obesidad. Genera problemas de obesidad, ¿ya? Y los problemas de obesidad pueden generar problemas cardiovasculares y problemas cerebrales. Por eso son tóxicas las grasas trans. La comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Toda la comida chatarra posee forma trans. Es por eso que cuando uno come en exceso ese tipo de alimentos, aumenta de peso, genera obesidad. Y eso incluso te puede llegar a producir la muerte, ¿no? Te puede llegar a producir un paro cardiovascular o te puede generar un accidente cerebrovascular, ¿ya? Por eso son tóxicas esta forma trans. La que predomina, vuelvo a repetir, es la forma cis, ¿ya? Eso con respecto a estos ácidos grasos. Ahora, estos cinco entonces son los principales ácidos insaturados, ácidos grasos insaturados. El palmitoleico, aquí ustedes se aprecia aquí la abreviatura, ¿ya? Esa abreviatura, ¿qué significa esa abreviatura? Esa abreviatura tiene un significado. El caso, por ejemplo, del palmitoleico, ¿ya? Entonces, si yo les pongo esta abreviatura que ven aquí, esa me la tienen que interpretar. ¿Qué significa esta abreviatura? Que es un ácido graso, en primer lugar, de 16 carbonos. Tiene 16 carbonos. Luego va a dos puntos. El número que sigue a continuación, este segundo dígito, significa la cantidad de enlaces dobles que posee. ¿Ya? Tiene un enlace doble. Y esta C minúscula significa que este ácido graso tiene que tener configuración cis. ¿Ya? Tiene que tener configuración cis. Y el último dígito, que es el 9, esto significa la posición del doble enlace. Este doble enlace está en posición 9. El oleico es de 18, un enlace doble en posición 9. El linoleico es de 18 carbonos, tiene dos enlaces dobles en la posición 9 y en la posición 12. Linolénico es de 18 carbonos, tiene tres dobles enlaces en la posición 9, 12 y 15. ¿Ya? Y el araquidónico es de 20 carbonos, tiene cuatro dobles enlaces en la posición 5, 8, 11 y 14. ¿Ya? Eso es lo que significa esta abreviatura. Ahora, en el caso de estos ácidos grasos insaturados, ¿ya? Si vemos esta propiedad de acá, su punto de fusión es bien bajo, ¿ya? El punto de fusión de los insaturados va a ser bien bajo. ¿Por qué razón tienen puntos de fusión bien bajos? Eso es debido a que tienen dobles enlaces. Entonces, ese doble enlace hace que el punto de fusión disminuya, ¿ya? Cuanto más carbonos tenga y más enlaces dobles posea, su punto de fusión va a ser más bajo. ¿Ya? Como a condiciones normales, entonces, de presión y temperatura, los insaturados tienen puntos de fusión bajo. Eso los hace que tengan consistencia líquida. Estos son de consistencia líquida, ¿ya? Estos van a ser de consistencia líquida.
Los encontramos, por ejemplo, en el caso de los aceites. Estos son los principales componentes de los aceites vegetales. Los aceites vegetales. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de ácidos grasos, desde el punto de vista nutricional, ¿ya? Desde el punto de vista nutricional, a los ácidos grasos los vamos a clasificar en esenciales, ¿ya? Esenciales y no esenciales. ¿Ya? Esenciales y no esenciales. ¿Qué significa el término esencial y qué significa el término no esencial? Los esenciales son ácidos grasos que el organismo eh, no va a poder sintetizar. Los esenciales, el organismo no los puede sintetizar, ¿ya? Y los no esenciales, estos son ácidos grasos que el organismo sí va a poder sintetizar, ¿ya? Estos sí los podemos sintetizar. Es el caso de los saturados. Los saturados sí los sintetizamos, ¿ya? Los saturados sí los sintetizamos. Y el caso de los monoinsaturados. Los monoinsaturados. ¿Qué es un monoinsaturado? Un monoinsaturado es un ácido graso que posee un solo doble enlace. Tiene un solo doble enlace, ¿ya? Por eso se le llama monoinsaturado. Ahora, los esenciales es el caso de los poliinsaturados, ¿ya? Los poliinsaturados. Estos poliinsaturados son aquellos que poseen más de un doble enlace, ¿ya? Poseen dos dobles enlaces en adelante, dos, tres, cuatro dobles enlaces. Ese tipo de ácidos grasos son los poliinsaturados. Entonces, estos no los vamos a poder sintetizar. Tenemos que buscarlos en los alimentos. O sea, el organismo necesita de ambos. Necesita de los esenciales y de los no esenciales. Ojo, necesita de ambos. Con los no esenciales no hay problema porque si los sintetizamos. El problema está con los esenciales, que no los vamos a poder sintetizar. Por lo tanto, los vamos a tener que buscar en los alimentos. Y si hablamos de los poliinsaturados, es el caso de los omega, ¿ya? Los omega, los famosos omega, el omega 3, el omega 6, el omega 9, ¿ya? El 3, el 6 y el 9. Ese es el caso de los omegas. Ahora, ¿por qué se les ha llamado omegas? Se les ha llamado omega 3, 6, 9 por una simple razón, ¿ya? A ver, si yo hago la nomenclatura de un ácido carboxílico de cadena amplia, ¿ya? El carbono 1 es este. Este va a ser el carbono 1, ¿ya? Es el caso de si hago nomenclatura IUPAC, ¿no? Este es el carbono 1. Ahora, para establecer la nomenclatura de los omegas, yo me voy a guiar del último carbono, o sea, de este último extremo, ¿ya? A partir de aquí empiezo a contabilizar los carbonos. Este sería el 1, el 2 y el 3. Si en ese carbono 3 yo tengo un enlace doble, ¿ya? Si aparece un enlace doble, pertenecería al grupo del omega 3. Si el primer enlace doble aparece en el carbono 6, sería un omega 6. Y si apareciera en el carbono 9, sería un omega 9. ¿Ya? De ahí el nombre, ojo, de omegas, ¿ya? Es por la ubicación
del enlace doble, pero con respecto a la cadena carbonada. Si está en posición 3, omega 3. Si está en posición 6, omega 6. Si está en posición 9, sería un omega 9. ¿Ya? Entonces, de ahí el término omega. Ahora, en el caso del omega 3, omega 6 y el omega 9, no es que exista un solo tipo de ácido graso, existen varios ácidos grasos de este grupo, ¿ya? En el caso del omega 3, el ácido graso representativo del omega 3 es el linolénico, ¿ya? Es el linolénico. En el caso del omega 6 igual, existen varios tipos de omegas, pero el representativo es el linoleico. Este es el linoleico. Y en el caso del omega 9 es el caso del oleico. Pero este omega 9 es un monoinsaturado. Ojo, este omega 9 es un monoinsaturado. Y como es un monoinsaturado, el organismo lo puede sintetizar, pero hay algunas circunstancias en la cual el organismo no se abastece con la síntesis del monoinsaturado y vamos a tener que ingerirlo con los alimentos. ¿Ya? Es por eso que es bueno identificar en qué alimentos tenemos omega 9. ¿Ya? Entonces, en algunas circunstancias nada más, en algunas circunstancias tenemos que buscar alimentos que contengan omega 9. Pero estos dos sí el organismo no los sintetiza, omega 3 y omega 6, ¿ya? El representante del omega 3 es el linolénico y del omega 6 es el linoleico. ¿Dónde encontramos omega 3 y dónde encontramos omega 6? ¿Ya? El omega 3 lo encontramos en pescados azules, ¿no? Como el caso del atún, la sardina, el bonito, en los mariscos, ¿no? En el aceite de oliva, las nueces, almendras y el caso de las legumbres. Principalmente los omega 3 están en especies marinas, ¿no? Pescado azul y mariscos. Ahí principalmente está el omega 3, ¿ya? Y también los podemos encontrar en menor proporción en el aceite de oliva, las nueces, almendras y legumbres. En el caso del omega 6, estas sí son eminentemente de origen vegetal. En el aceite de sésamo, en la calabaza, pipas son semillas, semilla de calabaza, en la semilla del girasol, la palta, ¿no? El aguacate es la palta, los frutos secos, en todos los frutos secos de manera general, y en el aceite de girasol, ¿no? Ahí encontramos omega 6. Entonces, básicamente, el omega 6 es de origen vegetal. En cambio, el omega 3 principalmente es de origen marino, ¿ya? Ahora, la proporción ideal del consumo de omega 3 y omega 6 está acá, ¿ya? Esa proporción debe de ser de 6:3 o 5:1. 6:3 o 5:1. ¿Qué significa esta proporción 6:3 o 5:1? 6:3 significa que por cada 6 omegas que yo consuma, debo de consumir uno de 5, ¿no? Si consumo 5 de omega 6, debo de consumir uno de omega 3. O sea, lo que más debo de consumir es el omega 6. ¿Ya? Debo de consumir más omega 6 y debo de consumir menos omega 3. La proporción es esa. 5, este es el ideal, ¿no? 5 de omega 6 y uno de omega 3. O también podría ser 6 de omega 6 de omega 6 y 3 de omega 3, ¿ya? 6:3 o 5:1, ¿ya? Ese es el consumo ideal. Lo que se debería de consumir de manera adecuada para mantener un equilibrio adecuado en el organismo. Ya, eso es entonces con respecto a los ácidos grasos, ¿ya? Con respecto a estos ácidos grasos. Ya, ahora, eh, en el caso de los lípidos simples, habíamos mencionado que dentro de estos lípidos simples tenemos a dos subgrupos, ¿ya?
Es el caso de los triacilgliceroles y el caso de las ceras. A ver, eso ya lo había mencionado yo antes. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la reacción de síntesis de los triacilgliceroles? ¿Cómo se llama esa reacción de síntesis? ¿Cómo se sintetizan los triacilgliceroles? ¿Cómo se llama esa reacción de síntesis? ¿Alguien se acuerda? Que sí lo había mencionado, que sí les había dicho, ¿no? A ver, ¿alguien se acuerda para ponerle participaciones? Condensación, profesor. Ya es una reacción de condensación, pero el término general tiene un nombre, la reacción de síntesis de los triacilgliceroles. La reacción de condensación es el término general. Esterificación. Esterificación, Andrea. Ponle Jefferson, Andrea, una participación. ¿Ya? Una participación, Andrea. La reacción se denomina esterificación. ¿Por qué se le llama esterificación? Se le llama esterificación porque lo que reacciona es un ácido carboxílico con un alcohol. Y cuando reacciona un ácido carboxílico con un alcohol, siempre se forma un éster. ¿Ya? Siempre se va a formar un éster. El enlace de los lípidos es un enlace de tipo éster. Es un enlace de tipo éster. Es por eso que la reacción de síntesis de los lípidos se denomina esterificación. ¿Ya? Y lo opuesto sería una hidrólisis. Lo opuesto es una hidrólisis. A ver, ¿cómo se lleva a cabo esta esterificación? El principal alcohol de los lípidos simples es el glicerol. Ya hemos dicho que el glicerol es un triol, ¿no? ¿Ya? Voy a representar este triol. ¿Ya? Ahí falta completar la tetravalencia con hidrógeno, ¿no? Ahí lo completan ya con hidrógeno su tetravalencia, ¿ya? Esta es la estructura básica del glicerol. Este es el glicerol. ¿Ya? Ese es el glicerol. Y este glicerol va a reaccionar con 3 moléculas de ácido graso. ¿Ya? Tiene que ser 3 moléculas de ácido graso. ¿Cómo ocurre la esterificación? La esterificación ocurre de la siguiente manera. ¿Ya? Los alcoholes, cuando reaccionan, pierden el hidrógeno. Cuando se rompe un enlace covalente, siempre el más electronegativo se lleva los electrones. ¿Ya? Entonces aquí va a haber la ruptura de un enlace covalente oxígeno-hidrógeno. Entonces sale el hidrógeno y el oxígeno se queda con los electrones. Y por lo tanto, ese oxígeno tendría una carga positiva. Perdón, positiva o no, tendría una carga negativa, ¿no? Este oxígeno se carga negativamente. En el caso de los ácidos carboxílicos, el enlace covalente que va a ser roto es el enlace covalente carbono-oxígeno. ¿Ya? Este enlace covalente carbono-oxígeno, este de aquí, sale. Y como el oxígeno es más electronegativo, el oxígeno se lleva los electrones. El carbono estaría perdiendo electrones. Por lo tanto, tendría un carbono con carga positiva, ¿ya? Carbono con carga positiva.
Y a continuación, este oxígeno con carga negativa se enlaza a este carbono. ¿Ya? Se va a enlazar a este carbono. Lo mismo ocurre con los otros dos oxirilos. ¿Ya? Acá se pierde el hidrógeno, se pierde el hidrógeno y el oxígeno tendría carga negativa. ¿Ya? Como son tres ácidos grasos, este oxígeno se enlaza al segundo ácido, al segundo carbono, al segundo, al segundo ácido graso, ¿no? Y este oxígeno negativo se enlazaría al tercer ácido graso, generando entonces tres esterificaciones, tres reacciones de esterificación, ¿ya? Ahora, algo que se me estaba olvidando mencionar es que este resto o residuo que te queda, ¿ya? Cuando cuando el ácido graso pierde el oxidrilo, ¿ya? Cuando este ácido graso pierde el oxidrilo, este resto o residuo que te queda se le denomina acilo, ¿ya? Es un acilo. O sea, este resto que te queda es un acilo, así se le llama. Cuando el ácido carboxílico pierde el oxidrilo, lo que te va a quedar es un resto denominado acilo. Entonces, ¿qué es lo que se ha formado, no? Lo que se ha sintetizado sería, a ver, vamos a graficarlo, ¿ya? Los tres carbonos del alcohol, ¿ya? Ese es del alcohol y este oxígeno estaría enlazado a este carbono, ¿no? ¿Ya? Lo mismo acá abajo y lo mismo acá abajo. Entonces, han ocurrido tres reacciones de esterificación, ¿no? Tres reacciones de esterificación. Este enlace que se ha formado, este nuevo enlace que se ha formado, es un enlace de tipo éster, ¿ya? Es un enlace de tipo éster. Por eso decimos que el enlace de los lípidos es un enlace de tipo éster. ¿Cómo se llama la reacción de síntesis? Se llama esterificación, ¿ya? Porque se forman enlaces de tipo éster. Ahora, no solo se va a sintetizar este lípido, ¿no? Ahí también, ¿qué cosa se va a liberar? Se liberan tres moléculas de agua, ¿no? Tres moléculas de agua que se van a liberar. Aquí han salido tres hidrógenos y aquí han salido tres oxirilos. Reacciona el hidrógeno con el oxirilo formando moléculas de agua. Entonces, en total se liberan tres moléculas de agua. ¿Ya? ¿Cómo se llama este lípido que se ha sintetizado? Como ha ingresado tres acilos, ¿no? Ahí ha ingresado tres acilos, el prefijo de tres sería tri, ¿ya? Y como son acilos, sería triacil. Triacil, ¿ya? Tri porque son tres, acil porque lo que ha ingresado es un acilo. Y finalmente le pongo el nombre de glicerol, ¿ya? Triacilglicerol. Este es el triacilglicerol. También se le llama triacilglicérido, también se le llama grasa neutra, ¿ya? Tiene esos nombres. O triglicérido, ¿no? También se le recibe el nombre de triglicérido.
¿ya? Triacilglicerol, grasa neutra, triacilglicérido o triglicérido. Son los triglicéridos, ¿ya? Entonces, estos triacilgliceroles o acilgliceroles o grasas neutras o también llamados triglicéridos se sintetizan mediante reacciones de esterificación, ¿ya? Estos triacilgliceroles, no olvidarse, son energéticos, son lípidos energéticos, ¿ya? Van a ser lípidos energéticos. Su función es darnos energía. Entonces, si yo quiero romper un lípido para generar ATP, el lípido que vamos a romper son los triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles los rompemos para generar ATP. ¿Ya? Estos son los que se rompen. Otro tipo de lípido no se va a romper para generar ATP. ¿Ya? Los que se rompen para generar ATP son los triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles, ¿dónde se almacenan? ¿Dónde se depositan? ¿Ya? Estos se almacenan a nivel del tejido adiposo. Las células del tejido adiposo se denominan adipocitos. Entonces, a nivel de los adipocitos se almacenan los triacilgliceroles. ¿Ya? Entonces, si rompemos un triacilglicerol, producto de la ruptura del triacilglicerol, generamos glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Ya? Glicerol y 3 ácidos grasos. Ahí se necesitarán 3 moléculas de agua. Y para condensar este triacilglicerol, ¿no? Para condensarlo, ¿no? Ahí ha reaccionado un glicerol con 3 ácidos grasos, ¿no? En su condensación. Y producto de esa condensación, se liberan 3 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a los triacilgliceroles. Ahora, el caso de las ceras, ¿ya? El caso de estas ceras son lípidos eh, saponificables simples, pero estas ceras los humanos no los sintetizamos. Nosotros no tenemos la capacidad de sintetizar cera, pero sí los eliminamos como un producto de desecho. Como un producto de desecho si los eliminamos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del oído, el cerumen, a nivel del pelo, ¿no? Ahí eliminamos ceras, ¿ya? Pero no sintetizamos ceras. Algunos animales y algunos insectos sí tienen la capacidad de sintetizar ceras, ¿no? Principalmente animales que habitan en un clima bien frío, ¿no? Por ejemplo, animales del Polo Norte, el oso polar, por ejemplo, ¿no? Aves que habitan el Polo Norte, ¿no? Como los pingüinos, o si hablamos de la ballena, por ejemplo, la ballena también habita climas fríos, y ese tipo de aves y animales que habitan en climas bien fríos sí van a sintetizar cera, ¿no? Porque esta cera para esos animales es su sistema aislante, es el responsable de mantener su temperatura corporal. Ellos, al igual que nosotros, tienen una temperatura de 37 grados. Entonces, ¿cómo hacen para mantener esa temperatura de 37 grados, no? En el caso de las aves, sintetizan cera a nivel de la pluma. En el caso de los animales, ¿no? Como el caso del oso polar, el caso de ballenas, lo sintetizan a nivel de la piel, ¿no? Ahí sintetizan cera. Y eso hace que mantenga su temperatura de 37 grados. Por eso no mueren de hipotermia. ¿Ya? Por eso no van a morir de hipotermia. Ahora, en el caso de que estos animales se impregnen de petróleo, ¿no? Haya un derrame de petróleo y se llegan a impregnar por el petróleo. El petróleo, como es un hidrocarburo, ¿ya? Como es un hidrocarburo, está formado por hidrocarburos saturados, insaturados. Ese hidrocarburo lo que va a hacer es evitar la síntesis de cera, inhibe la síntesis de cera. Y como va a inhibir la síntesis de cera,
el animal llega a morir por un problema de hipotermia. ¿Ya? Ese animal llega a morir por hipotermia. En sí, no por el hidrocarburo, más que todo por el problema de hipotermia. Es por eso que en esa situación se tiene que actuar de manera rápida y quitarle el petróleo, ¿no? Quitarle el petróleo y darle calor a ese animal, porque de lo contrario muere por un problema de hipotermia. ¿Ya? Entonces los humanos no producimos cera, no sintetizamos cera, pero sí algunos animales, aves e insectos, como el caso, por ejemplo, de la abeja, la avispa, que sí van a tener la capacidad de sintetizarla, ¿ya? Esos son, que las ceras, ojo, las ceras están formadas por un alcohol de elevado peso molecular. Es un monol, a diferencia del glicerol. El alcohol para las ceras no es el glicerol, ¿ya? Es un alcohol de un solo carbono, es un monol. Y reacciona con un ácido graso, ¿ya? Monol con un ácido graso. Eso viene a ser las ceras. Ahora, dentro de los lípidos complejos tenemos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Si hablamos de los fosfolípidos, estamos hablando de los fosfoacilgliceroles. ¿Ya? Los fosfoacilgliceroles. Se abrevia FAG. FAG es la abreviatura de los fosfoacilgliceroles. Estos fosfoacilgliceroles, ¿ya? Están formados por el glicerol, dos ácidos grasos, ¿ya? En el carbono 1 y en el carbono 2 se esterifican con dos ácidos grasos. En el carbono 3 ingresa un fosfato, se esterifica con un grupo fosfato y enlazado a este grupo fosfato tenemos, no le vamos a llamar alcohol, le vamos a llamar compuesto nitrogenado, ¿ya? Compuesto nitrogenado. Un compuesto nitrogenado, ¿ya? Glicerol, dos ácidos grasos, un fosfato y enlazado al fosfato el compuesto nitrogenado. Dentro de estos compuestos nitrogenados tenemos dos principalmente. La colina, uno es la colina y la otra es la etanolamina. ¿Ya? Etanolamina. Junto a esa, todo junto. Etanolamina. ¿Ya? La colina y la etanolamina. Si yo tengo un fosfoacilglicerol que tiene como compuesto nitrogenado a la colina, ¿ya? Si tiene colina como compuesto nitrogenado, a ese fosfoacilglicerol se le denomina lecitina, ¿ya? Son las lecitinas. Y si ese fosfoacilglicerol tiene etanolamina como compuesto nitrogenado, a ese fosfoacilglicerol se le denomina cefalina. ¿Ya? Las cefalinas, ¿ya? Lecitina si es colina como compuesto nitrogenado y cefalina si es la etanolamina como compuesto nitrogenado. Esos son los fosfoacilgliceroles, ¿ya? Entonces, estos dos ácidos grasos que van a esterificar al glicerol, por lo general, uno de ellos es saturado y el otro es insaturado, por lo general, ¿ya? Es uno saturado y el otro insaturado, por lo general, ¿ya? Esos entonces a nivel del 1 y el 2. Y en el 3 tenemos el fosfato. Y enlazado al fosfato está el compuesto nitrogenado. Ahora, todo fosfoacilglicerol lo podemos simbolizar de esta manera, como un círculo, ¿ya? Y dos líneas ondeadas, ¿ya? Dos líneas ondeadas. Este círculo es la parte polar. Se le denomina cabeza polar. Y estas dos colas representan las dos cadenas carbonadas de los dos ácidos grasos, ¿ya? Ahí ingresan dos ácidos grasos, por eso represento dos colas ondeadas, dos líneas ondeadas. Esta sería la parte apolar.
¿ya? La parte apolar. Entonces, la parte polar de los fosfoacilgliceroles está formado, si hablamos de la lecitina, por la colina y el fosfato, ¿ya? Colina y el fosfato. Y la parte apolar, por las cadenas carbonadas de los ácidos grasos. Si hablamos de la cefalina, sería etanolamina, el fosfato sería la parte polar, y la parte apolar sería la cadena carbonada de los ácidos grasos, ¿ya? Entonces, estos fosfoacilgliceroles, como tienen esta parte polar y esta parte apolar, son anfipáticos. ¿Ya? Son anfipáticos, ¿ya? Son anfipáticos. Ahora, esta propiedad anfipática es importante mencionarla porque gracias a esta propiedad anfipática, los lípidos pueden formar las membranas celulares, ¿ya? ¿Cómo es que estos fosfoacilgliceroles tienen la capacidad de generar membranas celulares? La membrana celular, ¿no? Un chiquito, vamos a hacerlo más grande. Ya, la membrana celular es una estructura que separa el intra del extra, el intra del extra, ¿ya? A nivel intra y a nivel extracelular, lo que hay en abundancia es agua. Aquí afuera hay agua y aquí adentro también hay agua, ¿ya? Dentro y fuera hay agua. Entonces, esta membrana celular tiene que tener la capacidad de estar en contacto con el agua del intracelular y con el agua del extracelular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo este fosfoacilglicerol va a generar esta estructura que viene a ser la membrana celular? Entonces, sabemos que el fosfoacilglicerol tiene una parte polar y una parte apolar. Solo la parte polar puede estar en contacto con el agua, ¿ya? Solo la parte polar. Entonces, si hablamos de la parte polar está representada por las cabezas polares. Cabeza polar y las dos colas. Si yo pongo que la membrana celular es una monocapa lipídica, ¿ya? Si fuese una monocapa lipídica, ¿eso qué generaría? Si fuese una monocapa lipídica, las cabezas polares están en contacto con el agua del extracelular. Ahí no hay problema. Pero las colas apolares no pueden estar en contacto con el agua del intra, porque son hidrofóbicas, ¿no? Esta parte apolar es hidrofóbica. O sea, algo hidrofóbico repele al agua. Entonces, la solución a este problema es colocarle una monocapa lipídica inversa, ¿no? De tal forma que las colas están unidas entre sí y las cabezas polares en contacto con el agua del intra y el extra, ¿no? De esta manera. Algo así. ¿Ya? Cola con cola unida. Y cola con cola unida, ¿no? Formando una bicapa lipídica inversa, ¿ya? Esta es la estructura de la membrana celular, ¿no? Esta es la famosa teoría del mosaico fluido, ¿ya? Es una bicapa lipídica inversa. O sea, los fosfoacilgliceroles, las cabezas polares en contacto con el agua del intra y el extra, ahí no hay problema, y las colas apolares hacia adentro en contacto una con otra, ¿ya? Esta es la membrana celular. Esta es la estructura de la membrana celular. Y esta, gracias a la propiedad anfipática, los lípidos pueden formar esa bicapa lipídica esférica.
¿ya? Entonces, la membrana celular, ojo, no solo está formado por fosfoacilgliceroles, también dentro de su estructura tenemos en menor proporción carbohidratos, proteínas y colesterol. La membrana celular es flexible, tiene que tener algo de flexibilidad, pero también tiene que tener algo de rigidez. ¿Quién le da la flexibilidad? Los fosfoacilgliceroles. ¿Quién le da la rigidez? Las moléculas de colesterol que se encuentran adheridas dentro de la membrana celular. ¿Ya? Ya, eso entonces con respecto a los fosfoacilgliceroles. Entonces, toda membrana celular, ojo, toda membrana celular posee fosfoacilglicerol en mayor cantidad, toda, sin ninguna excepción. ¿Ya? Es por eso que estos fosfoacilgliceroles son eminentemente estructurales. ¿Ya? Van a ser eminentemente estructurales. Ahora, cuando una persona sufre la mordedura o picadura de algún insecto o reptil venenoso, ¿qué es lo que ocasiona ese veneno en la estructura del fosfoacilglicerol? ¿Ya? En el caso de los reptiles venenosos, esos reptiles venenosos en su veneno tienen enzimas que lo que van a hacer es quitar una cadena carbonada, ¿ya? O sea, van a quitar un acilo, quitan un acilo. A ver si me sale, ¿ya? Ahí, no salió. Entonces, mi membrana celular al final me quedaría de esta forma, ¿no? Una cabeza con una sola cola, ¿no? Igual la otra, ¿no? Una cabeza con una sola cola, ¿ya? Entonces, este asilo que sale, esta cadena carbonada que sale, ahí se va a romper un enlace tipo éster. Este enlace tipo éster, carbono-oxígeno, se rompe y se libera el asilo. Y en su lugar ingresa un oxidrilo. Eso es lo que produce estos venenos de estos reptiles. ¿Ya? Lo que van a hacer es quitar un asilo, quita un asilo. Pero al hacer eso, la membrana celular se va a debilitar y como la membrana celular va a estar bien débil, eso al final va a sufrir, lo que va a hacer a nivel de la membrana celular es producir la ruptura de dicha membrana celular. O sea, al final la membrana celular se va a romper, ¿ya? Si hablamos de las células, la célula que tiene la mayor cantidad de lecitinas formando su membrana celular, ¿ya? Es el caso del glóbulo rojo, del hematíe. La membrana celular del hematíe tiene en abundancia lecitinas, ¿ya? Tiene bastante lecitina. Entonces, cuando la persona sufre la mordedura de este reptil venenoso, esta enzima que posee el veneno de ese reptil quita asilos, ¿ya? Al quitar un asilo, la membrana celular al final se rompe. Eso se llama lisis. Y si hablamos del hematíe, o glóbulo rojo, eso se llama hemólisis. Lo que producirían esos venenos es una hemólisis, la ruptura de la membrana celular del glóbulo rojo. Y si hay una hemólisis, eso va a generar una hemorragia, un sangrado, ¿no? La persona empieza a sangrar o puede haber hematomas internos, podría haber hematomas internos. Y eso es lo peligroso porque al final la persona puede llegar a morir. Entonces ahí hay que actuar rápido y administrarle su antídoto, ¿no? Frente a ese veneno, tiene que administrarse un antídoto. Y ese antídoto, por lo general, está diseñado a base del mismo veneno, ¿no? Es por eso que hay que identificar bien, ¿no? Si es una serpiente venenosa, incluso tratar de capturarla, observar las características básicas de esa serpiente venenosa, de tal forma que se pueda administrar el antídoto correcto, ¿ya? Para salvar la vida de la persona. ¿Ya? Ese tipo de venenos se denominan venenos hemolíticos, son venenos hemolíticos, ¿no? El caso de algunas serpientes, la tarántula, por ejemplo, ¿no? Cuando la tarántula pica, puede introducir esos venenos hemolíticos dentro del organismo, ¿ya?
Ahora, el otro tipo de fosfolípidos se denominan las esfingomielinas, ¿ya? En el caso de las esfingomielinas, el alcohol ya no es el glicerol. El alcohol va a ser un compuesto denominado la esfingosina, ¿ya? Este es el alcohol de las esfingomielinas, la esfingosina. La esfingosina, ¿ya? Esta estructura que está aquí es la estructura de la esfingosina. Es un alcohol complejo de elevado peso molecular. Esta es la estructura de la esfingosina, ¿ya? Entonces, el alcohol de las esfingomielinas viene a ser la esfingosina. Entonces, si hablamos de la composición química de una esfingomielina, es esfingosina. En este caso, tiene un solo ácido graso, tiene un fosfato, porque es un fosfolípido, tiene un fosfato, y en este caso, el único compuesto nitrogenado enlazado al fosfato va a ser la colina, ¿ya? Si producimos la hidrólisis de una esfingomielina, lo que vamos a obtener sería esfingosina como alcohol, un ácido graso, un fosfato y la colina, ¿ya? Colina, fosfato, esfingosina y un ácido graso. Si lo llegáramos a hidrolizar, si llegáramos a romper esta esfingomielina. Ahora, ¿por qué es importante la esfingomielina? ¿Ya? La esfingomielina también es un lípido de tipo estructural. Entonces, si hablamos de que es un lípido estructural, forma membranas celulares, no olvidarse, va a formar membranas celulares. Pero, ¿de qué tipo de células? Solo de células nerviosas, ¿ya? Es decir, la esfingomielina posee está presente formando la membrana celular de estas células nerviosas. Si hablamos de las células nerviosas, estamos hablando de la neurona, ¿ya? Es la neurona. Y la membrana celular de la neurona recibe el nombre de mielina. Por eso el nombre de esfingomielina, ¿ya? Porque está presente formando dicha membrana neuronal, formando la mielina. ¿Ya? Estas esfingomielinas, para el caso nuestro, son las responsables del transporte del impulso nervioso. Gracias a ellas, el impulso nervioso se transporta, ¿yo? Y la información llega al cerebro sin ningún problema, ¿ya? Ahora, ojo que solo están presentes en células nerviosas, ¿ya? Solo están presentes a nivel de las neuronas. Entonces, si hablamos de una neurona, la composición de la mielina sería en abundancia esfingomielina y en menor cantidad también va a tener glucolípidos, ¿ya? En abundancia esfingomielinas, en menor cantidad glucolípidos y en mucha menor cantidad fosfoacilgliceroles. Fosfoacilgliceroles. Si hablamos de otro tipo de célula que no sea la nerviosa, por decir, una célula muscular o una célula cardíaca, ahí sí cambia la situación. Lo que abunda en ese tipo de células son fosfoacilgliceroles y no existen esfingomielinas ni tampoco glucolípidos, ¿ya? Si hablamos de una célula que no sea nerviosa, como una célula cardíaca o una célula muscular, ¿ya? Ahí en su membrana abundan los fosfoacilgliceroles y no existen esfingomielinas ni tampoco glucolípidos. Estas, ojo, esfingomielinas y estos glucolípidos solo, vuelvo a repetir, a nivel de células nerviosas. En abundancia, esfingomielinas y en menor cantidad, los glucolípidos. Ya. Ahora, hay una enfermedad que puede causar deficiencia de esfingomielinas, ¿ya? Eh, si las esfingomielinas no se sintetizan, si estas esfingomielinas no se sintetizan, ¿eso qué ocasionaría? Si la esfingomielina no se sintetiza, la información o el impulso nervioso, esa información no llega al cerebro, ¿ya? Y si no llega al cerebro esa información, la persona no va a sentir dolor, no va a sentir frío, no va a sentir sensación dolorosa, sensación de calor frío, no la va a poder percibir.
¿ya? Esa es una enfermedad, ojo, llamada la esclerosis, ¿ya? Es una esclerosis. Esto también es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética. En estas personas que padecen de esta enfermedad, carecen de las enzimas necesarias para sintetizar esfingomielinas. Y como no tienen esfingomielinas, la información no llega de manera adecuada al cerebro y la persona carece de sensación dolorosa, no siente frío, no siente calor. Y la esperanza de vida de estas personas es corta, ¿ya? Tienen una esperanza de vida corta, no es muy larga. Tratamiento no existe, de la esclerosis no hay un tratamiento, o sea, no tiene cura, en pocas palabras, la esclerosis no tiene cura, la persona va a vivir con eso toda su vida y lo único que se hace es dar una medicación para aliviar la sintomatología producida por la esclerosis. Eso sí se hace, ¿no? Se da una medicación para calmar la sintomatología producida por la esclerosis. ¿Ya? Esa enfermedad se llama esclerosis. Ahora, hay una situación clínica en la cual se va a producir la inhibición momentánea de la síntesis de esfingomielinas. ¿Ya? Es cuando se administren anestésicos generales. Los anestésicos generales producen una inhibición momentánea de la síntesis de esfingomielinas. ¿Ya? Inhiben la síntesis de esfingomielinas. Es por eso que cuando se administra el anestésico general, ese anestésico general, como inhibe de manera momentánea las esfingomielinas, eso que va a abolir la sensación de dolor, inhibe la sensación de dolor. ¿Ya? Ese es un efecto de los anestésicos generales, ¿no? Que se utilizan en caso de cirugía, ¿no? De una cirugía mayor. En una cirugía mayor utilizamos anestésicos generales y cuando se administran, una de sus acciones va a ser inhibir la síntesis momentánea de las esfingomielinas, ¿ya? Y como no se sintetizan estas moléculas, eso genera que se va a abolir la sensación de dolor. La sensación de dolor queda abolida, ¿ya? Eso con los anestésicos generales, pero es momentáneo, o sea, terminada la cirugía, inmediatamente se empiezan a sintetizar nuevamente las esfingomielinas, que es diferente a la esclerosis. En la esclerosis sí no existe síntesis de esfingomielinas, ahí no existe, ¿ya? Pero en una anestesia general esto es momentáneo. Esta inhibición va a ser momentánea. ¿Ya? Ahora, luego tenemos a los glucolípidos, ¿ya? Que es el otro tipo de fosfolípidos. Este tipo de lípidos ya tiene compuestos carbohidratados, ya no tienen fosfatos. En el lugar de fosfatos tienen compuestos carbohidratados. El alcohol de los glucolípidos es la esfingosina, ¿ya? El alcohol de los glucolípidos va a ser la esfingosina. Ahora, cuando hablamos de glucolípidos, existen dos tipos de glucolípidos, los cerebrósidos y los gangliósidos. Los cerebrósidos están en mayor cantidad que los gangliósidos, ¿ya? Estos cerebrósidos están en mayor cantidad de los gangliósidos. O sea, los más escasos son los gangliósidos. Ambos son estructurales. Ambos están presentes solo a nivel de células nerviosas. ¿Ya? Solo a nivel de las células nerviosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cerebrósido y un gangliósido? O sea, estructuralmente son parecidos. La diferencia está en lo siguiente. Si hablamos de un cerebrósido, el cerebrósido posee esfingosina, posee un ácido graso y posee un monosacárido como unidad carbohidratada, ¿ya? Y dentro de esos monosacáridos puede ser glucosa o galactosa, ¿ya? Entonces, si hidrolizamos un cerebrósido, vamos a obtener esfingosina, un ácido graso y en algunos casos glucosa y en algunos otros casos galactosa. Y no se olviden que la galactosa, cuando se libere, cuando esté sola, liberada, se convierte a glucosa, porque no se acumula galactosa en nosotros, ¿no?
se va a interconvertir a glucosa, ¿no? Al final, ¿ya? Esfingosina, un ácido graso, glucosa y en algunos otros casos galactosa. Eso es un cerebrócido. En cambio, un gangliósido, ¿ya? Los gangliósidos poseen esfingosina, un ácido graso, y la diferencia está en la unidad azucarada. La unidad azucarada en el caso de los gangliósidos es un azúcar complejo, que por lo general es un tetrasacárido complejo. ¿Ya? Va a ser un tetrasacárido complejo. Es la diferencia entre un cerebrócido y un gangliósido. ¿Ya? El cerebrócido como unidad azucarada posee un monosacárido y el gangliósido como unidad carbohidratada posee un tetrasacárido complejo. Es un tetrasacárido complejo. Es la diferencia entre cerebrócido y gangliósido. Ahora, los más abundantes de estos dos es el cerebrócido y el que está más escaso es el gangliósido. Ahora, lo que sí se ha encontrado es que no se sabe por qué razón en células tumorales, en cáncer, ¿ya? Existe una alta proporción de gangliósidos. Se sintetizan gangliósidos. No se sabe por qué razón, ¿ya? En una célula cancerosa, en células nerviosas, hay abundancia de gangliósidos. Esa esa razón es desconocida. No se sabe por qué razón se sintetizan en abundancia gangliósidos en células tumorales. No se sabe, es desconocido. ¿Ya? Pero en una célula normal hay más cerebrócidos que en gangliósidos. Y más que esto, este, esfingomielinas. Más que estos dos, esfingomielinas. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la mielina está formada por esfingomielina. Luego vendría cerebrócidos y en menor cantidad gangliósidos. Si hablamos de la mielina, ¿no? De que es la membrana neuronal, ¿ya? En otro tipo de células, este tipo de lípidos no existen. Ahora, los lípidos que poseen esfingosina como alcohol, ojo, ese tipo de lípidos se denomina esfingolípidos, ¿ya? Son los esfingolípidos. ¿Ya? Los esfingolípidos son aquellos lípidos que poseen esfingosina como alcohol. ¿Ya? ¿Quiénes serían? La esfingomielina, los cerebrócidos y los gangliósidos. Serían los tres tipos de esfingolípidos que existen en los seres vivos. ¿Ya? Esfingomielinas, cerebrócidos y gangliósidos. Solo, vuelvo a repetir, esos tres están presentes en células nerviosas, o sea, a nivel de la neurona. Solo ahí. En otro lugar no existen este tipo de lípidos. ¿Ya? Eso sería entonces todo lo referente a la parte de lípidos. ¿Ya? Entonces, no olvidarse que los lípidos energéticos son los triacilgliceroles. Si queremos obtener ATP, el lípido que vamos a romper son los triacilgliceroles. Si rompemos los triacilgliceroles, obtenemos glicerol y 3 ácidos grasos, ¿ya? Glicerol y 3 ácidos grasos. Y para eso necesitamos 3 moléculas de agua, ¿no? Es una reacción de hidrólisis. Lo contrario es la esterificación. Glicerol es cuando reacciona el glicerol con 3 ácidos grasos, ¿ya? Esa es la esterificación, es la síntesis del triacilglicerol. Las ceras no se sintetizan, estas ceras no se van a sintetizar en los humanos. Son los simples, los complejos son los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro de los fosfolípidos tenemos a los fosfoacilgliceroles, que son eminentemente estructurales. Ya en toda membrana celular hay fosfoacilglicerol, incluidas las células nerviosas. Pero en las células nerviosas, fosfoacilgliceroles están en menor cantidad. En las células nerviosas, en mayor cantidad, son los esfingolípidos. ¿Ya? En mayor cantidad son los esfingolípidos. Luego tenemos a las esfingomielinas, ¿no? Que están presentes en las membranas celulares. El alcohol en este caso es la esfingosina, ¿no? En el caso de los fosfoacilgliceroles, el alcohol es el glicerol, ¿ya? Si hidrolizamos un fosfoacilglicerol, obtendremos glicerol, 2 ácidos grasos, un grupo fosfato,
y en algunos casos la colina, y en algunos otros casos la etanolamina. No olvidarse que la colina es más abundante que la etanolamina, ¿ya? Si posee colina, se le llama lecitina. Si posee etanolamina, se le llama cefalina. Las esfingomielinas, si las hidrolizamos, obtenemos esfingosina, un ácido graso, un fosfato y la colina, ¿ya? Y solo a nivel de células nerviosas. Luego tenemos a los glucolípidos, que son cerebrósidos y gangliósidos. Los cerebrósidos y los gangliósidos están acompañando a la esfingomielina, ¿ya? Formando la mielina. La diferencia entre el cerebrósido y el gangliósido está en la unidad azucarada, ¿ya? En el cerebrósido es un monosacárido que puede ser glucosa o galactosa, y en el gangliósido es por lo general un tetrasacárido complejo, ¿ya? Va a ser un tetrasacárido complejo, ¿ya? Esa sería la diferencia entre los cerebrósidos y los gangliósidos, ¿ya? Entonces, eso sería lo referente a la parte de lípidos. La siguiente semana ya vamos a ver la parte de